O Vale do Rio Guaporé, na fronteira do Brasil com a Bolívia, continua sendo palco para as grandes aventuras do Viagens pela Amazônia. No programa de hoje, vamos desembarcar em 3 comunidades bolivianas: o distrito de Versalhes, o distrito de Buena Vista e, na última comunidade no extremo norte da Bolívia, o distrito de Cafetal. Embarque com a gente nessa viagem! As águas do Rio Guaporé nos levam ao nosso primeiro destino, o distrito de Versalhes. Uma comunidade formada em grande maioria por mulheres que tem uma história escrita com muita luta e determinação. Um exemplo disso é a profesora Lula. Yo llegué bien joven, bien nueva, como se dice, con 20 años llegué a trabajar de profesora. O sea, esos cargos mayormente en ese tiempo lo daban, ¿no? Políticamente, y aquí hacía falta, ¿no?, una profesora. Y bueno, yo un poco, como se dice, tal vez un poco aventurera, cogí, me vine así joven a trabajar, porque más que todo quería conocer un poco de mi provincia, de mi departamento, porque no había tenido la oportunidad, pues, de conocer, y siempre yo me preguntaba dónde queda cada lugar, ¿no? Y yo dije, viniéndome para acá, para la frontera, así podía conocer el modo de vida de las personas que viven en frontera, las necesidades, las dificultades por las que pasan, ¿no? Entonces, más o menos esa fue mi visión en un inicio, ¿no? Y luego me establecí aquí, encontré para mi pareja, nos casamos y formé una familia y me fui quedando. Sobre todo me llamó mucho la atención y me inspiró a quedarme más, fue la cuestión de las mujeres, cómo vivían las mujeres. Entonces, como yo era un poco más liberal, como se dice en ese tiempo, no cabía en mi cabeza de cómo eran sometidas las mujeres en ese tiempo, y dije, bueno, que había que hacer algo. Bueno, el día a día de las mujeres era bastante sacrificado, porque ellas tenían que ocuparse del hogar, ayudar al esposo en el chaco, ayudar al esposo en la actividad que tenían para hacer en la siringa, en la castaña, ¿no? Entonces era un trabajo bastante duro, aparte de que ellas eran, como se dice, maltratadas física y moralmente, ¿no? Porque los esposos bebían demasiado, maltrataban físicamente a las esposas, a los hijos. Entonces todo era un sufrimiento y puedo decir, un suplicio, ¿no?, para las mujeres. Era algo que no cabia em minha cabeça. Diante de todo o sofrimento que era enfrentado pelas mulheres de Versalhes, Dona Lula percebeu que precisava tomar uma atitude e lutar em nome de todas elas. Para mudar la realidad, yo me junté con una señora que, bueno, pensaba un poco como yo, y nos propusimos convocar a las mujeres, reunirnos y organizarnos en un club de madres, ¿no? Un poco para ayudar a las personas, a las mujeres. Yo me emociono, ¿no? Me emociono bastante cuando toco este tema, porque el sufrimiento que yo vi de las madres, me tocó vivir en una época donde azotaba la malaria. Vi morir gente, vi morir niños, ¿no? Y las mujeres maltratadas. Y yo digo, uno de mis grandes orgullos es de que hay jóvenes que tienen mayores de 30 años, algunos que tienen 40, y poco beben, poco fuman, y bueno, se comprenden mejor con su familia, ¿no? Entonces yo siento orgullo de eso, no espero recompensa, mi recompensa está dada, y me van a disculpar que yo cojo, ¿no? Y es un tema que solamente viviéndolo uno sabe, ¿no?
A luta de Lola deu certo e rendeu bons frutos. Com o passar do tempo, os homens de Versalhes começaram a ter consciência da importância das mulheres em todos os espaços da vida. O respeito e o amor passaram a ser constantes no cotidiano da comunidade. Agora, o senhor Herman conta como é o dia a dia dos homens em Versalhes. Bueno, aquí en la comunidad de Versalles es la estratégica más de madera, de todas maderas de construcciones que tenemos. Y a eso hacen más de años atrás de que viene realizándose ese trabajo aquí en Versalles. Porque mucha gente ha venido de todos lados, inclusive de España, han venido a preguntar, a mirar la selva, ¿no? La selva. Y este de aquí es un parque. No dejamos nosotros entrar ninguna otra persona con maquinaria a cejar todas las maderas ahí, porque si no, si ellas entran, acaban con nosotros. Porque tenemos muchos filos atrás que tenemos que hollar para ellos, que tienen que crecer y conocer la selva aquí de nuestra comunidad, riqueza que tenemos. Y para construcción ten varios tipos de madera que llamamos nosotros pura madera importada, así, para construcción de casa, ¿no? Eso es lo que ten muy taquita. Estamos trabajamos nosotros con esa madera y peor ahora con el turismo hace 6 años ya. Por eso que la gente viene de todas partes del Brasil, ya atendemos hasta de San Paulo, han venido acá, peor ahora que va a haber posadas ya, hoteles acá. Prometieron ahora que van a venir acá ya. ¿Por qué? Porque nuestra selva es bien cuidada, nosotros mismos la cuidamos. Si no la cuidamos, invaden las otras gente y acaban con... Ya prometieron venir con máquinas grandes para sacar la madera de acá, mas nosotros no dejamos. Porque si ellos vienen, derrumba todo, si nos pagan es miseria y acaba todo. Porque ya nosotros trabajamos con manejo, ¿no? Manejo así, tumbar el palo y sembrar. Seguimos viagem pelo vale do rio Guaporé, apreciando as belezas da região mais linda do planeta. Ao longe, avistamos uma praia, repleta de altas casinhas coloridas e uma grande movimentação comercial. É sinal que estamos chegando ao nosso próximo destino, o distrito de Buena Vista, uma comunidade formada por pouco mais de 200 pessoas, divididas em 52 famílias. O senhor Santiago, morador que deu origem à comunidade, conta como foi o processo de criação e desenvolvimento do local. Eu sou um dos actores, a cabeça de um grupo de bolivianos que no ano 1991, 6 de agosto, quando também se conmemorava o centenário da fiesta divina de acá del Guaporé, de esta zona. En esa época también se estaba acercando nuestra fiesta patria 6 de agosto de Bolivia. Y un grupo de bolivianos comerciantes, un grupo de bolivianos que vivíamos en la feriña de Costamarque, Brasil, fuimos combinados a abandonar tierra brasileña. Pues estábamos asentados, como nos decía en la feriña, en la población de Costamarque. Fuimos prácticamente obligados a abandonar territorio brasilero por la Policía Federal de Portobelo, por ser conceptuados ilegales en la forma de comerciar. O sea, nuestro comercio era ilegal, no había notas fiscales y todas esas cosas que exigen, y es ilegal lo exigen. Após serem obrigados a sair do Brasil, o grupo de bolivianos liderados por Santiago recebeu muitas demonstrações de solidariedade.
a ajuda de conterrâneos e brasileiros que se dispuseram a levá-los de volta à Bolívia por meio de barcos de pesca foi de extrema importância para que eles retomassem a vida em Buena Vista, que a partir daquele momento se tornaria o lar definitivo dessas famílias. Buena Vista, en aquella época, Buena Vista, en aquel entonces, 1991, era un pueblo casi fantasma. Esta villa era casi fantasma. No había ni un morador. Por aquellos años constaban, existían dos pares de casas abandonadas. O sea, no tenía viviente. Nos informaron que aquí, en esta época, ya bajas aguas. Fuimos a dar una vuelta y todo bahía. Decidimos construir sobregirado 3 metros, ¿sí? ¿Entendió? De esa manera instamos a ese grupo pequeño que vamos a habitar allí solo hasta diciembre y de ahí tenemos que subir encima. Comenzamos a perfilar la nueva Buena Vista. Aquellas bellas casas que existían cuasi fantasmas tenían que desaparecer y teníamos que construir sobregirado, soalho, não sei. Apesar das lindas paisagens, do pôr do sol de encher os olhos e todas as belezas proporcionadas pelo rio Guaporé, o povo de Buena Vista necessitava de recursos econômicos que viabilizassem a sobrevivência das famílias. Assim, o comércio ganhou cada vez mais força e tornou-se a principal atividade que movimenta a economia local. Além dos bolivianos de todas as partes do país, diversos brasileiros atravessam a fronteira para realizar compras em Buena Vista. La actividad principal en base al movimiento económico es prácticamente el comercio, es un fenómeno comercial. Tenemos muchas comunidades del Río Blanco. El Río Blanco tiene unas comunidades, la Veriña del Río. Ellos venden sus bananas, venden laranjas, sus productos, también llevan a otro lado, así. O sea, se convirtió en un puerto activo. Y aquí llegan de Bolivia mercadería, de frutas, verduras, legúmenes del Río Blanco. También gente que vende Versalles y brasileños que todos los días nos visitan, hermanos brasileños. Mesmo com todo o conflito que ocasionou a deportação do senhor Santiago e do seu grupo de bolivianos, ele não tem nenhum ressentimento e é grato aos brasileiros por toda a ajuda que recebeu. Quero dizer o seguinte, quando conheci Brasil, Brasil me abriu as mãos. Aquela época era o centenário que te falei del Divino. Eles me ajudaram a permanecer com todos os bolivianos uma semana mais. Falaram com o federal, vale. Então, para nós, esse momento crítico se volvió algo melhor. Aqui já estamos morando em viviendas e já não temos esse temor. Brasil estava em lo cierto, não podemos pensar assim de outra maneira, sino agradecer. Hermanos brasileños son bienvenidos siempre acá. Aquí queremos dar seguridad, respeto. Cuando yo estaba como autoridad y como el señor también, don Melquiades Vilca, tratamos de dar seguridad a los hermanos brasileños. Aquí sentirse como en casa. Yo luché por aquellos oprimidos. Yo fui sindicalista. En Trinidad siempre luché por la gente más oprimida. Ese amor que sentía por el pobre sigo sintiendo, pero han existido también en pasaje de mi vida aquí momentos duros donde un poco de amor ya no existía para algunas personas que se levantaron contra mí. Mas siempre va a haber amor para el pobre en aquí, para aquel oprimido, para aquel que está siendo perseguido. Siempre. Porque Dios nos enseñó a amar sobre todas las cosas, ¿no? A Dios y los humanos. Nossa aventura pelas águas do rio Guaporé
chega até o distrito de Cafetal, a última comunidade boliviana visitada pela itinerância. O local tem aproximadamente 500 habitantes, divididos em 120 famílias. Apesar de ser uma das comunidades mais novas da fronteira boliviana, já possui um bom desenvolvimento. O senhor Davi, bisneto dos fundadores de Cafetal, conta como foi o processo de criação da comunidade. Mi bisabuelo, por parte de las dos familias, tanto el señor Juan Camacho Cuellar, fue uno de los fundadores de este pueblo que llegó desde Concepción, desde Santa Cruz, vinieron por el río Paraguay e ingresaron aquí a buscar el tema de la goma que se vendía, era un producto preciado y adquirido por muchas empresas y se vendía, ¿no? Así que ellos llegaron con gente, con más de 300 personas que estaban a su cargo de él. Él era el que comandaba, entonces llegaron y bajaron de canoa, le decían, ¿no? Que son las canoas, bajaron, pasaron por remanso y se fueron a la cruz. Y junto con él vino otro grupo que sale a ser mi bisabuelo también, que es el señor Agaparco Toledo. Ya él llegó y se quedó a descansar aquí en Cafetal. Y mi otro bisabuelo pasó más para abajo de la ranchera, la cruz se llama, no sé si han pasado por la cruz. Ahí él se quedó, pero como la altura era muy chica allá, entonces él decidió venirse para no estar lejos de su amigo, que los dos juntos vinieron, vino y se quedó. Después de 2 meses se vino, 3 meses se vino a Cafetal y fue donde hicieron sus casas, incluso allí era la primera casa y hicieron varias casas para su gente, ¿no? Porque él tenía unas 300 personas y el otro, el Agaparco Toledo, tenía unas 200, unas 150 familias. También entre los dos quedaron y fundaron aquí Cafetal. Cafetal se llama que desde esta zona hasta todo el comando de la naval, de la policía militar, había mucho café, sembradío de café. Entonces allá era Cafetal y había un puerto de una empresa que venía de Guayará a comprar la goma, los cueros de lagarto, londra, y se quedaba más allá. Entonces acá era Cafetal y allá era Puerto Villazón. Ya al puerto donde paraban los motores para el atraco le decían Puerto Villazón. Y acá Cafetal porque en realidad el barrio que era Cafetal y el puerto era Puerto Villazón. Entonces hubo eso, Cafetal, Puerto Villazón, cuando venía la otra todo era Cafetal, Cafetal. Solo los barcos lo conocían como Puerto Villazón. Pero la documentación de la comunidad, años atrás, mi tío y otros más, otros también mi tío que eran como Carlos Camacho, Guido, Tito. Entonces ellos llevaron adelante y sacaron la documentación, personería jurídica como Puerto Villazón. Pero los dos son bonitos, ¿no? Puerto Villazón y Cafetal, así que lo mismo, ¿no? Esa fue la situación de Cafetal y Puerto Villazón. Ele também conta como se tornou o principal líder comunitário de Cafetal. Nosotros hablamos mucho, dependemos mucho de nuestro alcalde municipal de Baure, y ahí llamamos al pueblo y el pueblo elige y ya nos fica y queda con el cargo de su alcalde, mediante documentación allá del municipio de Baure. O fato de ser uma das comunidades mais afastadas dos principais centros da Bolívia fez com que o povo de Cafetal procurasse pelas maneiras mais viáveis para se manter economicamente. A extração do ouro nos grandes garimpos e a pesca tornaram-se os principais meios de sobrevivência da população. El sustento de la comunidad mucho depende se dedica al oro, que en este tiempo es la principal fuente económica de la supervivencia de la gente, y en segundo lugar está la pesquería. Muchos se dedican a pescar, vender y comercializarlo y mandarlo a Santa Cruz, ¿no? El garimpo está a 34 kilómetros de aquí de Cafetal y ahí todos los pueblos de la zona están ahí, y hay unas empresas también, hay cooperativas y todos están trabajando en las empresas, cooperativas, haciendo como se dice el reco, también hay muchos, y final de semana vienen y dejan el sustento para su familia. Mesmo distante,
o distrito de Cafetal se destaca como um dos poucos que possui um completo sistema de educação básica, além de um posto de saúde que consegue atender a demanda da localidade. Tenemos un hermoso colegio, no tenemos 12 o 15 profesores maestros y la educación termina todo el estudio de colegio, ¿no? Nosotros decimos bachiller aquí. De aquí ya salen listos para ir a las universidades, a las facultades. La salud contamos con una posta, tenemos una enfermera y tenemos una doctora trabajando ya en el centro de salud. Tenemos un equipo, tenemos moto, tenemos una ambulancia fluvial que es un motor para evacuar a la Pimentera más rápido y eso lo ocupamos aquí, ¿no? Ese es el tema de salud. Así que nosotros nos sentimos contentos al tener energía, aunque no las 24 horas, pero tenemos energía, tenemos un buen colegio de prestigio, tenemos una posta, tenemos también las calles, si usted ve, son bien iluminadas. Entonces nosotros nos sentimos contentos cuando uno hace una obra, la realiza y la entrega, porque sabemos que es en el bien del pueblo, de nuestro pueblo, y cómo no trabajar con amor si fue nuestro abuelo que lo fundó